Ante la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución el 15 de noviembre pasado, suscrito por legisladores y los máximos representantes de la gran mayoría de los partidos políticos del país, ministros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Calificador de Elecciones, sostuvieron una reunión en el Palacio de Tribunales para abordar la situación y emitir una declaración. Destacamos la trascendencia de este acuerdo para el propósito común de todos los chilenos de construir caminos de solución a la crisis que vive actualmente el país. Valoramos la importancia del diálogo como instrumento de entendimiento entre todos los actores de la vida nacional para encontrar vías de solución, buscando siempre la mayor unidad, solidaridad y respeto en la obtención de los grandes objetivos en los que se cimentará la paz social permanente. Formulamos votos para que en las distintas etapas de implementación de este acuerdo por la paz y la nueva Constitución se mantenga el espíritu de entendimiento que lo ha inspirado, esperando que el país avance por esa senda de concordancia hacia un futuro promisorio para todos los integrantes de la nación. Una instancia extraordinaria en que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones se congregaron para pronunciarse sobre el acuerdo político alcanzado. Un partido de fútbol terminó con la muerte de un interno en el centro penitenciario de Alto Hospicio. Víctor Rojas falleció cuando se encontraba cumpliendo una condena de 541 días por el delito de porte ilegal de armas. Todo surgió en el módulo 45, donde residen internos con buena conducta y donde a la víctima le fue inferida una herida en el tórax con un elemento cortopunzante que terminó con su vida. Se produjo el asesinato de uno de los internos por parte de otro y evidentemente ahí falló el sistema de cuidado que le impone su reglamento por parte de Gendarmería en orden a la atención que debe dispensar a las personas. Los padres del hombre dedujeron una demanda por la falta de servicio en que incurrió Gendarmería al no proporcionar las condiciones de seguridad ni de acción adecuadas en el recinto carcelario. El Estado, cuando impone una sanción privativa de libertad, se hace cargo no solo de mantener esta situación, que no se fugue básicamente, sino que las condiciones en las cuales se cumplen sean las adecuadas. El autor confesó su participación manifestando que agredió a la víctima en un lugar no cubierto por las cámaras del recinto carcelario. Todos los órganos del Estado que ocasionen un daño serán responsables y esa responsabilidad recae en el fisco como la manifestación ya patrimonial del Estado. Y por eso nosotros tuvimos que iniciar una acción en contra del fisco, pero señalando que todos los hechos ocurrieron de parte de Gendarmería dentro de Alto Hospicio. De acuerdo a la Ley 18.575 sobre bases generales de la Administración del Estado, en su artículo 4 establece que el Estado será responsable por los daños causados por los órganos de la Administración ejerciendo sus funciones. El Estado, justamente por mantener privado de libertad, debe asegurar las condiciones mínimas de seguridad de estas personas. Y esas condiciones mínimas son que Gendarmería tenga los elementos necesarios para actuar, que Gendarmería actúe razonablemente en términos de tiempo y de fuerza. El primer juzgado de letras de Iquique acogió parcialmente la demanda, ordenando al fisco indemnizar a los padres por 50 millones de pesos por el daño moral que sufrieron tras la pérdida de su hijo. Un asesinato que conoció sentencia en el área penal, luego tuvo una segunda parte a través de una demanda por indemnización de perjuicios en sede civil. Un alumno mató a un compañero de curso al interior de un liceo en Linares, por lo que la madre de la víctima buscó responsabilidades por parte del sostenedor. Hay una omisión en el cumplimiento de ciertos deberes por parte de la autoridad y esa autoridad está quebrantando de alguna forma lo que ha regulado para este caso en particular las normas pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades. Lo que está pidiendo es que haya una falta de diligencia y cuidado por parte del liceo y a su vez por el sostenedor que es la Municipalidad de Linares. Por lo tanto, lo que ella quiere es una indemnización de perjuicio por responsabilidad extracontractual, pidiendo una indemnización por daño moral.
Según los antecedentes, el joven fue amenazado de muerte por otro alumno del establecimiento, quien horas más tarde y tras salir en 2 ocasiones y volver al recinto sin ser controlado, sacó un revólver de entre sus pertenencias para dispararle en el abdomen, piernas y glúteo, generando heridas que causaron su muerte. Dentro de los hechos que están establecidos, en este caso en particular, se señala que los alumnos, cuando se produce la amenaza, estaban solos. No había ningún docente ni un paradocente cerca. Por lo tanto, presume entonces la sentencia de que los profesores o los personales, los inspectores o los paradocentes no estaban en el lugar del recinto cumpliendo su deber. Raciocinio que tuvo la Corte Suprema tras un recurso de casación en el fondo que reemplazó la sentencia de alzada de la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual había confirmado el fallo de primera instancia, el cual rechazaba la solicitud de la madre. Lo que se dice aquí es que hay una falta de diligencia y cuidado, de acuerdo a lo que dice el Código Civil en el artículo 2320, porque el colegio, el liceo, debió haber tenido las medidas necesarias para que un alumno no se salga por una muralla. Que la muralla hubiera sido alta, que hubiera habido cierres perimetrales y que a pesar de haber hecho todo eso, se cometió el hecho. Y en este caso se demuestra en la Corte Suprema que no fue suficiente. Con estos hechos acreditados, se revocó la sentencia y la madre del menor será indemnizada con 50 millones de pesos por los perjuicios causados por el fallecimiento de su hijo. Es conocida por ser la ciudad de los palafitos, una zona cuyo acceso tiene limitaciones a causa de su geografía y a la que se puede llegar por vía marítima y también aérea. Este último método es el que se buscó potenciar con la construcción del aeródromo de Mocopulli. Pero previo a ello, la empresa que se adjudicó el proyecto debió incurrir en costos ante significativos errores en el diseño para la construcción de la obra pública. Demanda al Estado de Chile, ¿no? Argumentando fundamentalmente que hay incumplimiento en los términos del contrato que suscribe con el Ministerio de Obras Públicas. Se generaron mayores costos por un deficiente diseño de la obra. Esto es, los planos, todo lo que decía en relación con las características técnicas de la obra fueron calculadas mal por la administración. Errores en el proyecto por parte del Ministerio de Obras Públicas que la empresa impugnó al deducir una demanda civil contra el fisco, argumentando que este último incurrió en un incumplimiento de las obligaciones pactadas. Lo que se plantea en el contrato suscrito con el Ministerio de Obras Públicas es la construcción de un aeródromo que termina siendo finalmente un aeropuerto, que tiene mucho más envergadura, ¿no? Y capacidad. Y además agrega que esto le ha significado una serie de costos adicionales que no estaban previstos en las cláusulas contractuales que se suscribieron con el Ministerio de Obras Públicas. Según establece el artículo 102 del Reglamento para Contrato de Obras Públicas, el Ministerio de la Cartera puede aumentar en hasta un 30% los precios estipulados en el contrato, pero en el caso de que estos sean mayores, la empresa podrá ser compensada adicionalmente. La empresa se dio cuenta que surgieron muchas situaciones que no estaban contempladas. Y como decía, en virtud de ese principio del equilibrio económico-financiero, la empresa privada no tendría por qué haber asumido esos costos que la administración, en el fondo, por su propia negligencia, no contempló. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente la demanda y ordenó al fisco pagar 1.146 millones de pesos por los mayores costos que generó la preparación del suelo donde se pavimentó la pista de aterrizaje, instalación de un desagüe y el despegue de tacones en la construcción del aeródromo de Mocopulli de la Isla Grande de Chiloé. Alfredo Ureta tiene 39 años y vive con una discapacidad que lo obliga a movilizarse en silla de ruedas por una parálisis cerebral motora que sufrió al nacer por una negligencia médica. Uno de sus grandes anhelos fue estudiar actuación, sueño que comenzó a concretar en febrero de 2015 cuando se matriculó en esta academia de actuación. Actuación que perfectamente puedo actuar voz, que a pesar de que hablo mal, puedo hablar. Pero tras pagar la matrícula, el secretario de estudios de la academia le informó que el comité se había retractado de aceptar su incorporación por la discapacidad con que vive y se le devolvió el dinero. Con la mejor de la onda, estamos a tu disposición, pero no podemos recibirte porque no estuvimos viendo, no tenemos infraestructura, no estamos adecuados.
Ante el rechazo, Alfredo dedujo una demanda civil por no discriminación arbitraria y tras unos meses de litigio, llegó a una conciliación con la academia que permitió su ingreso en el segundo semestre de 2015. Se acercaron rápidamente el día de la audiencia a llegar a un arreglo conmigo, y lo cual consistía en recibirme. Y la demandada se comprometió a que el actor, vale decir, este joven con discapacidad, no sería ya maltratado ni discriminado ya en modo alguno. Tras completar el primer nivel, la academia le comunicó a Alfredo que no podría avanzar al taller nivel medio, ya que no aprobó la asignatura de expresión corporal, que es un requisito para ingresar a dicho nivel. Ante un hecho reiterativo de discriminación dije, no, esto no va a quedar así, porque cuánta gente con discapacidad le pasa lo mismo y de repente por desconocimiento, por pensar que van a perder el tiempo, no lo hacen, y la única manera que hayan cambios es exigir nuestros derechos y cumplir nuestros deberes, porque somos ciudadanos diferentes pero en igualdad de derechos. Igualdad de derechos que Alfredo exigió nuevamente en julio de 2017, al deducir otra demanda por no discriminación arbitraria en contra de la Academia de Actuación en el 17º Juzgado Civil de Santiago, tribunal que tras el litigio falló en su favor. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia, principalmente por el derecho a la libertad de enseñanza que argumentó la Academia. Aprobé actuación y voz con la dificultad, y el día del examen me dicen que no puedo seguir el próximo año porque ¿cómo se llama? No aprobé corporal. Fueron 3 años de litigio para que finalmente la Corte Suprema estableciera que la Academia de Actuación sí incurrió en discriminación, debido a que la acción discriminatoria dice relación con la negativa de la Academia a ajustar sus métodos de evaluación para las personas con discapacidad que cursen sus talleres, ya que si fue admitido sabiendo su discapacidad, la evaluación debería haber sido ajustada a sus reales capacidades para poder aprobar ese módulo del taller. Tienen que ajustar ¿ya? Sus programas, por ejemplo, en el caso de los establecimientos de enseñanza, ajustar sus programas de modo tal, ¿ya? De que la persona que está en una cierta desventaja pueda ya contar con las facilidades necesarias para realmente tener una opción. El fallo de la Corte Suprema demuestra que está internalizada dentro de la Corte Suprema el sentido real de lo que es la ley de inclusión de personas con discapacidad, lo que nos mandata la Convención de las Naciones Unidas, donde los derechos de las personas con discapacidad no son transables y donde se obliga a hacer adecuaciones. Actualmente Alfredo Ureta se dedica a realizar charlas motivacionales, tiene un programa de entrevistas a políticos vía online y hace stand-up comedy, donde en sus rutinas toma con humor la amarga situación por la que tuvo que pasar a causa de la discapacidad con que vive. En Chile, según el último Estudio Nacional de Discapacidad, hay más de 2.600.000 personas con algún tipo de discapacidad, que equivale a casi el 20% de la población adulta del país. De esa cifra, el 64,3% son mujeres y un 35,7% hombres. Entonces, una persona puede tener alguna deficiencia para caminar, para hablar, para oír, etc., pero existen ciertas barreras del entorno que hacen que esa persona tenga discapacidad. Hoyos en las vías, veredas disparejas, estacionamientos exclusivos que no se respetan, ascensores en mal estado, bicicletas en la acera y falta de espacio para sillas de ruedas en restaurantes son solo algunos de los problemas que enfrentan día a día personas con movilidad diferente en Chile. Yo para ir a la playa no puedo bajar si no me bajan 4 personas. Para ir a una piscina son pocas las que tienen accesibilidad. Para ir a un banco hay rampas, pero la hacen muy parada. Entonces Chile no es amigable ni en infraestructura
ni en empatía. Según la Constitución Política y tratados internacionales en materia de discapacidad, existe la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo que dice relación con el reconocimiento de los derechos de todo individuo, con el fin de que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Asimismo, agrega que las partes del Estado deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar a estas personas el acceso en igualdad de condiciones con las demás, a la información y a las comunicaciones, junto a la instauración de normas que contribuyan a eliminar la discriminación de las personas con discapacidad y se promueva la inclusión social, educativa, participativa, laboral, accesibilidad universal, propendiendo a instaurar normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Es un tratado que está vigente y que obviamente las personas con discapacidad se les deben respetar todos sus derechos, desde el punto de vista de educación, salud, poder tener la inclusión, ¿ya? Y en discapacidad obviamente estamos cubriendo todas las áreas, es decir, tanto personas con discapacidad física, con parálisis cerebral severa, con autismo, con distintos tipos de discapacidades, ¿ya? Y esa es, bueno, la normativa desde el punto de vista de tratados internacionales. En 2018 se dedujeron 70 denuncias por discriminación en Chile. De ellas, las 3 temáticas que lideran las estadísticas corresponden a discapacidad o enfermedad, con un total de 21 denuncias. Le sigue orientación sexual con 13 y por último 9 denuncias por nacionalidad y arbitraje. El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, y el jefe de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, Pablo Ibáñez, firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En el documento, ambas partes se comprometen a realizar todas las gestiones y desarrollos informáticos necesarios para mejorar la interoperatividad de sus respectivos sistemas de tramitación. Lo que ha sido la ley de tramitación electrónica ha significado un cambio a todo lo que es el proceso de tramitación y además muchas ventajas para lo que son la ciudadanía y quienes están tramitando. En ese concepto la Corte Suprema, ya preocupada digamos, por ofrecer un servicio de excelencia a todos los niveles del país, ya, ha considerado necesario que todo lo que son aquellos tribunales que tramiten sus causas con nosotros, lo hagan bajo el concepto de tramitación digital, bajo lo que conocemos como la de tramitación digital. Este es un hito relevante para la unidad y para todos los tribunales tributarios y aduaneros del país. Si bien los tribunales tributarios no están regidos por la ley de tramitación electrónica, sí tenemos un trabajo cotidiano mediante el conocimiento que las Cortes de Apelaciones hacen de los recursos de apelación. Y esta interconexión, este convenio, va a servir para que las Cortes de Apelaciones tengan acceso directo a nuestros sistemas y exista un intercambio de información que va a permitir un acceso rápido, eficiente al acceso de los expedientes. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Javier Moya, visitó este viernes a los funcionarios del Juzgado de Letras de la comuna de Colina, tras el incendio que afectó el domingo pasado la infraestructura, con el objeto de saber las inquietudes y brindar apoyo a los trabajadores. Tras la destrucción del juzgado, el total de los funcionarios fue dividido en 2 grupos y reorganizados en el Juzgado de Familia de Colina y en el Juzgado de Garantía. He venido al mismo tiempo como presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago a ver el estado en que se encuentra la Administración de Justicia en definitiva. Y me he encontrado con muy agradables sorpresas. He visto una gran responsabilidad por parte de todos los que componen a nivel funcionarios y a nivel de magistrados. He tenido reuniones con ellos. Y saber que está a la disposición de la Corte, saber que está la corporación muy pendiente de nosotros, que se nos facilitó este edificio, la verdad es que es un gran apoyo porque estamos todos afectados de distintas formas. Es importante sentir que la Corte Suprema como la Corte de Apelación y los ministros estén al tanto de la situación, que nos contengan, porque no es fácil perder una casa, porque es nuestra segunda casa. Funcionarios públicos, académicos y ciudadanos participaron en el Seminario Internacional de Lenguaje Claro en la Corte Suprema, a la actividad organizada por la Red de Lenguaje Claro y la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. Asistieron más de 70 personas, lo que demuestra el alto interés por conocer herramientas y proyectos que fomentan una comunicación clara, el acceso a la información pública y la transparencia.
La red de lenguaje claro está integrada por el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Biblioteca del Congreso Nacional y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y tiene por objeto promover mediante diversos proyectos el uso y promoción del lenguaje claro al interior de sus instituciones. La idea era compartir esta práctica que venimos haciendo desde Argentina, justamente también acá en Chile, que vienen trabajando este tema, por ejemplo desde la universidad, que nosotros todavía no pudimos entrar a trabajar y a profundizar ese tema en la universidad, y ustedes sí ya están más avanzados en eso, pero sí a contarles la experiencia desde la práctica, desde todos los días. El Poder Judicial, a través de la Dirección de Comunicaciones, llevó a cabo el pasado lunes 18 de noviembre en la Corte de Apelaciones de Chillán una nueva versión del taller de vocería para jueces. En esta oportunidad, el trabajo se enfocó en revisar ejemplos prácticos de vocerías que distintos jueces de diversas jurisdicciones del país realizaron durante el año pasado, fecha en que se inició este trabajo que busca perfeccionar la forma en que los magistrados afrontan la comunicación de sentencias o vocerías ante los medios de comunicación. Los talleres de vocería tienen harta importancia porque nosotros necesitamos darle continuidad al trabajo de comunicaciones, donde los jueces son los protagonistas de este trabajo de comunicaciones, ellos son los agentes de comunicación, y ya habíamos iniciado el trabajo el año pasado explicando cuáles eran las funciones y las prerrogativas y las atribuciones y las obligaciones de los voceros, pero en este taller quisimos más bien compartir la experiencia ya de un trabajo de un año con vocería. Y yo creo que salieron temas muy interesantes, y Chillán en particular es una jurisdicción que está realizando harto trabajo de vocería de primera instancia en los medios y comunicación de sentencia. Entonces estamos muy satisfechos de la conversación que se dio, del interés de los jueces y de lo que pudimos aportar nosotros. Fue súper ilustrativo, ahora también, y más aún en el momento que estamos pasando en Chile, así que me parece súper útil saber, entrenarnos a cómo enfrentar situaciones que no estamos acostumbrados a estar como ahora frente a una cámara, no es algo que hacemos habitualmente, no es nuestra área, así que es súper útil y se agradece mucho que el Poder Judicial nos entregue esa herramienta. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para sostener una reunión con la máxima autoridad judicial, en la que abordaron el funcionamiento de los tribunales de justicia y el rol de los jueces de garantía. Fue un encuentro donde se ha reafirmado el compromiso con la agenda de los derechos humanos en el centro de la atención y la preocupación con la vida de las personas, también como el elemento motivador principal de cualquier tipo de respuesta, sea del sistema de justicia nacional, sea del sistema internacional de protección de los derechos humanos. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se mantendrá en Chile hasta el 21 de noviembre, tiene como fin reunirse con distintos actores sociales como estatales para obtener información documentada, para así tomar conocimiento sobre denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones sociales iniciadas hace un mes en el país. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, se reunió con personeros de la Comisión Chilena de Derechos Humanos con el fin de abordar la labor que ha realizado el Poder Judicial en el marco de privaciones de libertad de personas, además de conocer el procedimiento de la institución en materia de tramitaciones de recursos de amparo y protección en el marco de las protestas y manifestaciones de las últimas semanas. Venimos a expresarle nuestro interés en que el Poder Judicial pueda cumplir efectivamente con el mandato constitucional, que es de administrar justicia, particularmente en estos casos. Y por lo tanto esperamos un pronto esclarecimiento de los hechos, la determinación de los responsables y la debida sanción establecida en la normativa vigente. Respecto de todos los responsables, no solamente respecto a los autores materiales. Un educador de la Cátedra Lengua Ancestral y Costumbres Mapuches denunció a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Chonchi por vulneración de derechos fundamentales, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, luego que fuera despedido tras asistir al funeral de Camilo Catrillanca. Él decía que había sido gravemente discriminado en razón de su condición de mapuche. Avisa al colegio que va a concurrir a esta ceremonia, lo que iba a durar alrededor de 5 días. Vuelve este señor
pero en vez de volver al 6.º día, vuelve al 9.º día. Por esa razón, cuando él vuelve, el empleador lo espera con la carta de desvinculación. La corporación municipal dijo no tener conocimiento sobre la etnia o cultura del demandante y la protección que le otorgaba el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también conocida como OIT, que establece el consenso de los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores suscritos al convenio sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los estados en los que viven y las responsabilidades de las naciones de proteger estos derechos. El tribunal estimó con toda la valoración de la prueba que se hizo que efectivamente había una vulneración de derechos fundamentales, específicamente el derecho a la no discriminación en relación con el artículo 2 del Código del Trabajo, es decir, la discriminación se había efectuado por su etnia, por su religión y por su cultura. Marca un hito importante porque se están usando leyes internacionales a favor de nuestro mundo como pueblos originarios. El Estado chileno firmó un tratado internacional donde se reconoce descendiente de 9 pueblos y uno de esos pueblos es el pueblo mapuche. Con el fallo a su favor, el tribunal ordenó a la Corporación Municipal de Chonchi indemnizar al afectado con el pago de 11 remuneraciones mensuales, un monto por lucro cesante, además del recargo legal, la indemnización por aviso previo y años de servicio. Hay una serie de variables que determinan el periodo de ese luto. Es eso lo que considera el tribunal para entender que efectivamente no solamente estaba justificada la ausencia de este trabajador docente por ese periodo de tiempo, sino que además entiende el tribunal, desde su perspectiva, que efectivamente además se estaría efectuando una discriminación arbitraria en contra del docente. Además de lo económico, el juzgado ordenó que todos los colegios donde trabajaba el profesor mapuche publicaran avisos en el cual informen a la comunidad docente su pleno respeto a la legislación vigente con los derechos fundamentales de carácter laboral de todos sus funcionarios y en especial su respeto y compromiso con el derecho a no cometer discriminación en ninguna especie y a respetar usos, costumbre, cultura y religión de pueblos indígenas, además de capacitaciones para todos los jefes de área y administrativos.